Un millonario estaba en pánico. Su hija no paraba de llorar en el avión, hasta que una bibliotecaria tímida hizo lo impensable. Antes de comenzar la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Y al final, no olvides calificar esta historia del 0 al 10. Buena historia a todos. El avión aún no despegaba, y Pablo Durán ya estaba al borde de un colapso. Olivia, su hija de apenas 2 años, lloraba como si el mundo se hubiera acabado, y nada, absolutamente nada, parecía consolarla. Pablo ya había intentado todo: biberón, juguetes coloridos, canciones improvisadas, incluso masajes suaves en sus pequeños pies, pero el llanto solo aumentaba. Con cada minuto que pasaba, las miradas a su alrededor se volvían más impacientes. El lujo de la primera clase no servía de nada frente a una bebé inconsolable. Pablo, director ejecutivo de una de las empresas de tecnología más importantes de la Ciudad de México, acostumbrado a negociaciones millonarias y decisiones arriesgadas, ahora se sentía agotado y sin saber qué hacer. «Por favor, Olivia, respira pequeña y tranquilízate», murmuró, intentando mantener el control. Pero Olivia no se calmaba. Lloraba, pataleaba, estiraba los brazos y hasta lanzó su chupón lejos. Más atrás, en clase económica, Laura Ruiz intentaba concentrarse en su lectura. Pero el llanto, que atravesaba toda la cabina, llegaba hasta su asiento y lo hacía imposible. Ella había abordado el vuelo de Monterrey a Cancún con un solo objetivo: relajarse con un buen libro. Al ver que nadie hacía nada, solo suspiraban, murmuraban o intercambiaban miradas de molestia, Laura sintió una inquietud inesperada. Normalmente no se metía en asuntos de otros. Nunca fue de intervenir. Pero había algo en ese llanto, algo que le llegó muy hondo, aunque no supiera por qué. Sin pensarlo mucho, se levantó y caminó hasta la cortina que separaba las clases. Respiró hondo y pasó al otro lado. Pablo ni siquiera notó cuando ella se acercó. Estaba ocupado tratando de equilibrar a Olivia en un brazo mientras buscaba desesperado el chupón perdido. «Perdón por interrumpir», dijo Laura con voz suave. «¿Puedo intentar ayudar?» Él la miró, sorprendido, como si tratara de recordar si la conocía. Ya intenté todo», suspiró. «Ella no acepta a nadie. A veces funciona mejor con alguien que no sea el papá», insistió Laura. «¿Puedo cantarle?» Pablo dudó, pero vencido por el cansancio asintió. Laura se agachó sin tocar a la niña. Olivia dejó de moverse por un momento, mirándola con ojos llenos de lágrimas, pero curiosos. Con cuidado, Laura la tomó en brazos y empezó a cantar muy bajito, una melodía suave como un secreto al oído del viento. Mientras cantaba, dibujaba pequeños círculos con la mano detrás de la cabecita de la bebé, transmitiendo una calma casi mágica. Poco a poco, el llanto se convirtió en sollozos, luego en suspiros, hasta que Olivia apoyó la cabeza en el hombro de Laura y se quedó dormida. Pablo se quedó sin palabras, boquiabierto. ¿Qué fue lo que hiciste?» «Un truco que me enseñó mi abuelita», respondió Laura con una leve sonrisa. El parpadeo aliviado. «Eres un ángel disfrazado de pasajera». Laura simplemente devolvió a Olivia con cuidado a sus brazos. «Gracias», dijo Pablo con la voz entrecortada. «De nada», susurró ella. «Solo mantén el contacto suave. Ella confía en tu abrazo». Laura volvió a su asiento en clase económica con el corazón acelerado, como si hubiera hecho algo inesperado, pero profundamente correcto. El resto del vuelo transcurrió en paz. Olivia durmió tranquila, y Pablo, aunque todavía cansado, parecía respirar mejor. Al aterrizar en la Ciudad de México, Laura recogió sus cosas, lista para salir, cuando una sobrecargo se acercó. «Esto es para usted», dijo, entregándole un pequeño sobre y una caja de chocolates. Laura lo tomó y abrió el sobre con curiosidad. Dentro había un mensaje breve, escrito con letra elegante. «Usted me salvó el día. Muchísimas gracias». Ella sonrió al leerlo, y mientras caminaba por el pasillo de salida, pensó para sí: «Supongo que nunca volveré a ver a esas dos adorables criaturas, pero gané un buen chocolate». No sabía cuán equivocada estaba. 2 días después, Laura estaba frente al espejo del baño, intentando convencerse de que estaba lista para la entrevista más importante de su vida. El puesto de coordinadora del nuevo ala infantil de la Biblioteca Comunitaria Sor Juana Inés de la Cruz era exactamente lo que siempre había soñado. «Tú puedes, Laura», murmuró al espejo, acomodándose la blusa por 10ª vez. «Solo es una entrevista. ¿Qué podría salir mal?». 1 hora después, Laura llegó al edificio moderno en el corazón de la Ciudad de México, donde se encontraba la sede de la fundación responsable del proyecto. El lugar era impresionante.
cristales reflectantes, jardines bien cuidados y una recepción que parecía sacada de una revista de arquitectura. Al entrar al elevador, Laura respiró hondo y repasó mentalmente sus respuestas preparadas. Cuando las puertas se abrieron en el quinto piso, salió con renovada confianza y chocó de frente con alguien que empujaba un cochecito de bebé. El impacto fue espectacular. Laura dio un paso atrás tambaleándose, su portafolio salió volando por los aires, y del cochecito cayeron pañales, biberones y juguetes en todas direcciones. Fue como si una bomba de artículos de bebé hubiera explotado en el elegante pasillo. ¡Ay, Dios mío!, exclamó Laura cayendo de rodillas para recoger los objetos esparcidos. Perdón, pero no vi que... Levantó la vista y se quedó congelada. Allí estaba Pablo Durán, el hombre del avión, con Olivia en brazos y una expresión de sorpresa que reflejaba exactamente la de ella. «Tú», comenzaron a decir los dos al mismo tiempo, y luego se detuvieron. Laura sintió el rostro arder como una olla al fuego. ¿De todas las personas en México tenía que toparse precisamente con él? ¿Y encima hacer semejante desastre? «El ángel disfrazado de pasajera», dijo Pablo con una sonrisa que mezclaba diversión e incredulidad. «Qué coincidencia tan curiosa». «¿Yo? Sí, hola», balbuceó Laura, aún de rodillas, tratando de apilar los pañales de manera ordenada. «Perdón por el desorden. Parece que tengo un talento especial para aparecer en tus momentos más caóticos». Pablo rió y ese sonido hizo que Olivia aplaudiera con alegría. «Al contrario, tienes un talento especial para resolver el caos», dijo agachándose para ayudarla. «Pero, ¿qué haces aquí?» «Entrevista de trabajo», respondió Laura logrando finalmente ponerse de pie con una dignidad algo dudosa. «¿Y tú?» «Reunión con inversionistas. Soy uno de los financiadores de esta biblioteca». Laura parpadeó varias veces tratando de procesar la información. «¿Tú? ¿Eres uno de los inversionistas? ¿Del proyecto de la biblioteca infantil?» «El principal, en realidad», dijo Pablo, pareciendo ligeramente apenado. «Y me imagino que tu entrevista es precisamente para la coordinación del área infantil». «¿Cómo lo?» Laura se detuvo a mitad de la frase. En ese momento, Olivia comenzó a moverse inquieta en los brazos de su padre, estirando los bracitos hacia Laura con una sonrisa sin dientes que era imposible de resistir. «Parece que alguien te recuerda», dijo Pablo, observando la reacción de su hija. Laura sintió el corazón derretirse. ¿Cómo resistir esa sonrisa? «Hola, princesa», dijo ella, acercándose. «¿Estás bien? ¿Ya sin más crisis de llanto en los aviones?» Olivia rió y logró agarrar un mechón del cabello de Laura, tirando con la fuerza sorprendente de una niña de 2 años. «¡Ay!», rió Laura, tratando de soltarse con delicadeza. «¡Qué fuerza! Va a ser luchadora cuando crezca». «Ya lo es», suspiró Pablo. «La niñera renunció hace una semana. Dijo que Olivia era demasiado intensa para ella». «¿Una semana?» Laura lo miró con simpatía. «¿Y estás haciéndote cargo tú solo?» «Estoy intentando», admitió él, pareciendo de repente agotado. «Trabajo, reuniones, pañales, biberones. Estoy descubriendo que ser SEA es fácil comparado con ser padre soltero». Laura estaba a punto de responder cuando una mujer elegante apareció en el pasillo. «¿Señor Durán?», dijo ella con una sonrisa profesional. «Lamento interrumpir, pero tuvimos un pequeño contratiempo. El director de la fundación tuvo una emergencia familiar y tuvo que cancelar las entrevistas de hoy». Laura sintió el estómago hundirse. «¿Cancelar?», preguntó, tratando de no sonar desesperada. «Sí, señorita», la mujer consultó una carpeta. «Ruiz, ¿cierto? Le pedimos una sincera disculpa. Reprogramaremos para la próxima semana». «Claro», dijo Laura, forzando una sonrisa. «No hay problema». Pero por dentro estaba calculando cuántos días más podría sobrevivir con el dinero que tenía en la cuenta bancaria. No eran muchos. Pablo observó la expresión de Laura y pareció tomar una decisión. «Carmen», le dijo al asistente, «¿me das unos minutos?» «Claro, señor Durán». Cuando quedaron solos en el pasillo, Pablo se volvió hacia Laura. «Mira, sé que apenas nos conocemos, pero me salvaste en el avión. Y claramente tienes un don con los niños». Hizo una pausa, como si pensara bien sus palabras. «¿Qué te parece un café? Como forma de agradecer lo que hiciste por nosotros». Laura vaciló. ¿Aceptar una invitación de un hombre que apenas conocía? Su mamá siempre le decía que no hablara con extraños. Pero por otro lado, él parecía genuinamente agradecido, y ella ya no tenía nada más que hacer esa tarde. «Un café sería agradable», dijo por fin. «Perfecto». Pablo sonrió aliviado. «Conozco un lugar tranquilo aquí, cerca».
Mientras caminaban hacia el elevador, con Pablo empujando el cochecito y Laura cargando la bolsa de pañales que él había olvidado, no pudo evitar sonreír. «¿Sabes?», dijo ella. «Cuando me desperté hoy, definitivamente no imaginé que mi día incluiría un choque en el pasillo y una invitación a café de un desconocido millonario». «¿Millonario extraño?». Pablo fingió estar ofendido. «Prefiero multimillonario conocido con problemas para organizar pañales». Laura se rió. «Mucho más preciso». Y así, con Olivia balbuceando alegremente en el carrito y los dos adultos descubriendo que tenían más en común de lo que imaginaban, salieron del edificio hacia una tarde que ninguno de los dos esperaba, pero que ambos, en secreto, ansiaban vivir. Laura se despertó al día siguiente con la sensación de que algo era diferente. Tal vez fuera el sabor que aún le quedaba del capuchino que Pablo había insistido en pagar el día anterior, o tal vez fueran las risas espontáneas que compartieron mientras Olivia intentaba robar los sobrecitos de azúcar de la mesa. Fuera lo que fuera, se sentía esperanzada. Esa sensación duró exactamente hasta el momento en que abrió el buzón. La carta estaba ahí, blanca y amenazante como un fantasma en papel membretado. Aviso de desalojo estaba impreso en letras grandes que parecían gritarle directamente al alma. 30 días, murmuró Laura leyendo el documento por tercera vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. «Quieren que me vaya en 30 días». Se dejó caer en la silla de la cocina, calculando mentalmente sus finanzas. Resultado, deplorable. Sus ahorros apenas le alcanzarían para sobrevivir quizá 2 semanas, si se alimentaba exclusivamente de sopa instantánea y esperanzas. «Perfecto», le dijo a la pared vacía. «Ahora solo necesito encontrar trabajo, un nuevo departamento y un milagro. Preferentemente en ese orden». Fue entonces cuando sonó su celular con la melodía animada que había elegido en tiempos más optimistas. «¿Señorita Reef?», dijo una voz profesional al otro lado de la línea. «Habla Carmen, de la Fundación Sor Juana. Tenemos buenas noticias sobre su entrevista». Laura casi deja caer el teléfono. «¿Buenas noticias?». El director revisó su currículum anoche y quedó muy impresionado. «Si puede venir esta tarde, nos gustaría hacerle una entrevista rápida y posiblemente una propuesta». 2 horas después, Laura estaba sentada en una elegante sala de reuniones, tratando de no parecer una persona al borde del colapso financiero. La entrevista fue sorprendentemente tranquila. El director, un señor amable llamado Roberto Herrera, parecía genuinamente interesado en sus ideas para el área infantil. «Su perfil es exactamente lo que buscábamos», dijo sonriendo. «Nos gustaría ofrecerle el puesto de coordinadora del área infantil». Laura sintió que el corazón le daba un vuelco. «¿De verdad?». «Yo acepto. ¿Cuándo puedo empezar?». «Bueno». Roberto consultó una agenda. «Lamentablemente, por cuestiones burocráticas, solo podremos comenzar dentro de 30 días. Pero el salario será bueno, y estoy seguro de que vale la pena esperar». 30 días. Exactamente el tiempo que tenía para dejar su departamento. «Claro», dijo Laura, manteniendo una sonrisa firme. 30 días es... perfecto. Mentira. 30 días era una catástrofe con fecha marcada, ya que el pago que tanto necesitaba llegaría solo después de ese plazo. Regresó a casa en un estado de euforia mezclada con pánico. Había conseguido el empleo de sus sueños, pero aún tenía el pequeño detalle de no tener dónde vivir en las próximas semanas, ya que sería desalojada por no poder pagar la renta. Fue cuando el teléfono volvió a sonar. «¿Laura?», habla Pablo. Casi se atragantó con su propio aire. «Pablo, hola, ¿cómo conseguiste mi número?». «Bueno, ser el inversionista principal tiene sus ventajas», dijo riendo. «Espero que no le moleste. Quería hacerle una propuesta extraña». «¿Extraña cómo? ¿Qué tal si nos encontramos para hablar?». «Prefiero explicarlo en persona». 1 hora después, Laura estaba en una cafetería encantadora, observando a Pablo intentar mantener a Olivia ocupada con un libro para colorear mientras le explicaba su propuesta. «Entonces», dijo, después de recuperar un crayón que Olivia había arrojado al suelo, «sé que esto va a sonar completamente loco, pero ¿aceptaría trabajar como niñera temporal?». Laura parpadeó. «¿Niñera?». «Por 2 semanas. Solo hasta que pueda contratar a alguien fijo». Pablo parecía genuinamente nervioso. «Sé que está súper calificada para otras cosas, pero estoy desesperado. A Olivia le cae bien y yo, bueno, necesito ayuda». «Pablo, no tengo experiencia como niñera profesional. Usted calmó a una niña histérica en un avión. Para mí, eso vale más que cualquier diploma». Laura dudó.
La propuesta era tentadora, especialmente considerando su situación financiera actual. ¿Y el pago? Salario justo, y tendrá que quedarse en mi casa durante ese tiempo, dijo rápidamente. Las palabras sonaron como música celestial para los oídos de Laura. ¿Me está ofreciendo alojamiento? Tengo una casa grande, habitación propia, baño propio, total privacidad. Laura miró a Olivia, que en ese momento intentaba comerse un crayón azul. Acepto. Al día siguiente, Laura estaba parada frente a un portón imponente en el barrio más elegante de la Ciudad de México, con sus dos maletas modestas y la creciente sensación de que había aceptado un trabajo en otro planeta. La casa de Pablo no era solo grande, era monumentalmente grande, y bonita, e intimidante. Bienvenida, dijo Pablo, abriendo la puerta con Olivia en brazos. Déjame mostrarte tu habitación. La habitación era más grande que todo el departamento que Laura había dejado atrás. Tenía baño privado, balcón y una vista que hacía que las postales parecieran de principiantes. Esto es increíble, murmuró ella. La cena se servirá a las 8, dijo Pablo. Nada formal. Solo nosotros tres. La cena fue un desastre épico. Laura, nerviosa por estar comiendo en una mesa que probablemente costaba más que su salario anual, derramó un vaso de agua entero sobre el piso de mármol. El líquido se extendió como una pequeña inundación, y ella se levantó tan rápido para limpiarlo que casi tiró la silla también. «Perdón», exclamó, agarrando servilletas desesperadamente. «Normalmente no soy tan torpe». «Tranquila», rió Pablo. «A cualquiera le pasa». Fue en ese momento que Olivia, con la puntería de una profesional, lanzó una cucharada de puré de papa que dio justo en la corbata de seda de Pablo. El silencio que siguió duró solo 2 segundos antes de que Pablo comenzara a reír. Una risa genuina, descontrolada, que contagió a Laura de inmediato. «Creo que está diciendo que una corbata en la cena es demasiado formal», dijo Laura entre risas. «Mensaje recibido», respondió Pablo, aflojándose la corbata manchada. Por primera vez desde que llegó, Laura se sintió relajada. Más tarde, a la hora de dormir, descubrieron que Olivia tenía opiniones muy firmes sobre quién debía llevarla a la cama. Rechazó categóricamente a su padre y extendió los brazos insistentemente hacia Laura. «Parece que fuiste oficialmente ascendida», dijo Pablo, observando cómo la niña se acurrucaba en los brazos de Laura. Laura cantó en voz baja la misma canción del avión y Olivia se durmió en pocos minutos. Cuando se levantó con cuidado para colocarla en la cuna, encontró a Pablo en la puerta, observando la escena con una expresión difícil de leer. «Gracias», dijo él en voz baja. «No dormía así de fácil desde...». No terminó la frase, pero Laura entendió. «De nada», susurró ella. Al día siguiente, Laura ya se estaba acostumbrando a la rutina de la casa cuando sonó su celular. El número en la pantalla la hizo quedarse congelada. «¿Mamá?» «Laura, querida». La voz efusiva de Dolores Reed explotó por el teléfono. «Tengo una sorpresa maravillosa. He decidido ir a visitarte». «¿A visitarme? ¿Cuándo?» «Mañana. Solo necesito tu dirección». Laura miró alrededor de la lujosa mansión y tragó saliva. «Bueno, mamá, es una larga historia. No importa, hija, solo mándame la dirección. Estoy ansiosa por verte después de 2 años sin vernos». Mientras Laura le pasaba la dirección de la casa de Pablo, no pudo evitar pensar que su mamá estaba a punto de recibir la sorpresa de su vida, y que ella, muy probablemente, tendría mucho que explicar. Laura despertó al día siguiente con esa sensación familiar de que algo estaba a punto de salir mal. Conocía bien esa corazonada. Generalmente aparecía antes de momentos tensos como presentaciones en la universidad o reuniones familiares. A las 10 en punto, el timbre sonó con la insistencia característica de Dolores Reed, una mujer que creía firmemente que si la gente no oía la primera, era porque no estaba sonando lo suficientemente fuerte. Laura abrió la puerta y allí estaba su madre, llena de energía, el cabello perfectamente arreglado y esa sonrisa que siempre anunciaba preguntas incómodas. «Laura, querida». Dolores la envolvió en un abrazo que olía a perfume floral y determinación. «¡Qué casa tan maravillosa! ¿Cuándo te mudaste a este palacio?» «Mamá, ¿puedo explicarte?» «Claro que puedes, hija, pero primero preséntame este lugar increíble». Y fue en ese momento que Pablo apareció en el recibidor, cargando a Olivia en brazos, ambos todavía en pijama. Había despertado minutos antes con el sonido del timbre y bajado a ver qué pasaba, sin imaginar que estaba a punto de convertirse en el protagonista de un malentendido épico. Dolores se detuvo a mitad de la frase, miró a Pablo, luego a Laura, después al bebé y nuevamente a Pablo.
Laura pudo ver claramente cómo las ruedas giraban en la cabeza de su madre. «Ah», dijo Dolores, con ese tono que significaba que ya había llegado a una conclusión completamente equivocada. «Ahora lo entiendo todo». «Mamá, no es lo que estás pensando». «Laura, qué falta de educación». Dolores se lanzó hacia Pablo con la sonrisa más radiante que pudo. «Usted debe ser su novio. Y este angelito debe ser el nieto que yo no sabía que tenía». El silencio que siguió fue tan profundo que Laura estaba segura de que podía oír cómo sus oportunidades de explicar la situación morían lentamente. Pablo, para ser justos, intentó controlar la situación con diplomacia. «En realidad, señora Ruiz, yo soy Pablo Durán y esta es mi hija, Olivia. Laura trabaja como...» «Pablo, qué nombre tan bonito», lo interrumpió Dolores, ya invadiendo su espacio personal. «Y mira a esta niña. Tiene los ojos de Laura. Qué genética tan fuerte la de nuestra familia». Laura deseó poder esconderse debajo de la alfombra persa de la entrada. «Mamá, Olivia no tiene mis ojos. Ella no es». «Claro que los tiene, hija. Y esa sonrisa». Dolores ahora le hacía muecas a Olivia, quien respondía con risitas. «Pablo, hiciste una buena elección. Mi Laura siempre fue especial con los niños». Pablo miró a Laura con una expresión que mezclaba diversión y pánico. Ella le devolvió una mirada que claramente decía: «Ayúdame o me muero de vergüenza». «Tal vez deberíamos hablar mejor en la sala», sugirió Pablo, demostrando la paciencia de un santo, algo que Laura comenzaba a admirar. Lo que siguió fue una sesión de interrogatorio disfrazada de conversación casual. Dolores se acomodó en el sofá como si fuera la dueña de la casa y empezó con su arsenal de preguntas incómodas. «Entonces, Pablo, ¿hace cuánto que están juntos?» «No estamos». «¿Y cuándo piensan casarse?» «Ya viven juntos al fin y al cabo». «Mamá, nosotros no». «¿Olivia va a tener hermanitos?» «Una familia grande siempre es una bendición». Laura se estaba poniendo roja como un jitomate maduro. Pablo parecía estar atragantándose con su propio aire, y Olivia, ajena al caos, jugaba feliz con los aretes dorados de Dolores. La situación llegó a su punto más alto durante la cena, cuando Dolores decidió que era hora de conocer mejor al yerno. «Pablo, querido», dijo con el volumen de voz que normalmente se usa en los estadios, «cuéntame sobre tu familia. ¿Tus padres aún viven? ¿Qué religión practican? ¿Ya decidieron dónde será la boda?» Laura casi se atragantó con los frijoles. «Mamá», susurró ella desesperada, «estás hablando muy fuerte». «Tonterías, hija. En familia no existe hablar demasiado fuerte». Dolores volvió a mirar a Pablo. «¿Y los hijos? ¿Cuántos quieren tener?» «Olivia necesita hermanitos». Pablo, que intentaba cortar un pedazo de carne con la dignidad de quien no está siendo sometido a un interrogatorio público, finalmente dejó de lado la formalidad. «Señora Dolores», dijo con una sonrisa forzada, «Laura y yo no somos pareja. Ella trabaja aquí como niñera de Olivia, temporalmente». Dolores dejó de masticar y los miró como si hubieran anunciado que eran extraterrestres. «¿Niñera?», repitió como si la palabra fuera en otro idioma. «Mi hija, que tiene estudios universitarios, trabaja como niñera». «Es un trabajo honesto, mamá», dijo Laura a la defensiva. «Por supuesto que lo es, querida. Pero...». Dolores miró alrededor de la mansión lujosa. «¿Qué tipo de niñera vive en una casa como esta? ¿Una niñera con mucha suerte?», intentó Laura con una sonrisa débil. El resto de la cena transcurrió en un ambiente un poco menos incómodo, pero aún tenso. Dolores hizo más preguntas sobre los planes de Laura, criticó su elección profesional en voz alta y comentó varias veces lo bien que le parecía Pablo como partido. Cuando por fin llegó la hora de la despedida, Dolores abrazó a Pablo como si fuera parte de la familia desde hacía décadas. «Fue un placer conocerte, Pablo. Espero que pronto resuelvan esta confusión de solo niñera», hizo comillas en el aire. «Mi hija necesita un buen hombre, y tú pareces perfecto». Después de que Dolores se fue, dejando un rastro de perfume y vergüenza, Laura se volvió hacia Pablo con la expresión de quien acaba de sobrevivir a un huracán. «Lo siento mucho», dijo cubriéndose el rostro con las manos. «Mi mamá es... intensa». «Intensa es una palabra amable», rió Pablo, «pero te quiere mucho. Eso es evidente. Me quiere de una forma que a veces me dan ganas de mudarme a otro país». Salieron a la terraza, donde la brisa nocturna ayudaba a disipar la tensión del día. Olivia se había dormido en el regazo de Laura, y Pablo las observaba a ambas con una expresión pensativa. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Laura, rompiendo el silencio. «Claro». La mamá de Olivia. «¿Qué pasó?».
Pablo guardó silencio un largo momento y Laura empezó a arrepentirse de haber preguntado. Perdón, dijo rápidamente. No debí haberlo preguntado. No es asunto mío. No, está bien, suspiró profundamente. Elena, ella murió en el parto. La simpleza de la frase cargaba un peso inmenso. Complicaciones que nadie esperaba, continuó Pablo, mirando hacia el jardín oscuro. Una hora estábamos eligiendo nombres y a la siguiente estaba solo con un bebé sin tener idea de qué hacer. Laura sintió un nudo en el pecho. Instintivamente extendió la mano y tocó la de él. Lo siento mucho, Pablo. He intentado mantener todo bajo control desde entonces. Su voz tembló ligeramente. El trabajo, la casa, Olivia, como si pudiera organizar el dolor de la misma forma en que organizo juntas de negocios. Pero no funciona así, ¿verdad? No, murmuró Laura. No funciona. Pablo la miró, y por primera vez desde que se conocieron, Laura vio al hombre detrás del exitoso director ejecutivo. Vio la vulnerabilidad, el miedo, la soledad que él cargaba como si fuera una armadura invisible. A veces miro a Olivia y veo a Elena, dijo él con la voz quebrada. Y otras veces me da miedo que crezca sin saber cómo era su mamá. ¿Cómo puedo contarle sobre alguien a quien yo mismo todavía estoy tratando de aprender a dejar ir? Fue entonces cuando Pablo comenzó a llorar. No era un llanto dramático como en las películas, sino lágrimas silenciosas de alguien que había contenido el dolor por demasiado tiempo. Laura no dijo nada, solo apretó su mano y se quedó ahí, presente, mientras él se permitía sentir todo lo que había guardado por 2 años. Gracias, murmuró él después de un rato, por escuchar, por no intentar arreglarlo todo con palabras. No hay nada que arreglar, dijo Laura con suavidad, solo hay que sentirlo. Se quedaron en el balcón hasta tarde, hablando de la vida, de las pérdidas, de esperanzas y miedos. Laura descubrió que a Pablo le gustaba cocinar cuando estaba nervioso, que le tenía miedo a las alturas pero amaba viajar, y que su color favorito era el amarillo, porque le recordaba la risa de Olivia. Pablo descubrió que Laura hablaba con las plantas como si fueran personas, que leía libros de ciencia ficción para relajarse y que tenía un sueño secreto de escribir libros para niños. Cuando por fin se separaron para ir a dormir, ambos tenían la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Una conexión que iba más allá de lo profesional. Un entendimiento mutuo que los sorprendía por su intensidad. Laura estaba casi dormida cuando escuchó el teléfono de Pablo sonar en la habitación de al lado. Primero una llamada, luego otra, y después varias seguidas. Miró el reloj. Las 2 de la mañana. A través de las paredes alcanzó a oír fragmentos de la conversación de Pablo, su voz cada vez más tensa. ¿Cómo que cancelaron?, lo oyó decir. Ese contrato representaba el 30% de los ingresos del próximo año. Laura se levantó y fue hasta la ventana, inquieta. Afuera, la Ciudad de México brillaba con sus luces nocturnas, indiferente a los dramas humanos que se vivían dentro de las casas. Fuera lo que fuera, por el tono de voz era serio. Y Laura tenía la sensación de que los próximos días serían aún más complicados que la visita de su mamá. Pero por ahora, solo se quedó mirando las luces de la ciudad, pensando en cómo un solo día puede traer tantas revelaciones, y en cómo las personas pueden acercarse a través de la vulnerabilidad compartida. Laura se despertó con el sonido de Pablo hablando por teléfono en el despacho, su voz resonando por el pasillo en un tono que ella aún no había escuchado. Tenso, casi desesperado. El reloj marcaba las 6 de la mañana, y por lo que alcanzaba a oír, ya iba por su tercera o cuarta llamada. No, Ricardo, no lo entiendes, decía con una urgencia que hizo que Laura se detuviera a escuchar. Si perdemos a la Corporación Vega, perdemos el 30% del ingreso anual. No es solo un contrato, es la diferencia entre expandirnos o sobrevivir. Laura bajó en silencio a la cocina, preparó café y pan tostado, intentando crear una mañana normal para Olivia, que pronto se despertaría. Pero la tensión en la casa era palpable, como si las mismas paredes absorbieran el estrés de Pablo. Cuando Olivia bajó para el desayuno, ya se podía oír a Pablo alternando entre llamadas en español e inglés, su voz volviéndose más áspera con cada conversación. ¿Papá está enojado?, preguntó Olivia, con esa asombrosa intuición que tienen los niños para notar los cambios de ánimo. Papá está preocupado por el trabajo, explicó Laura, tratando de mantener un tono tranquilo. Pero no es por tu culpa, princesa. A veces los adultos se preocupan por cosas aburridas de adultos. ¿Como los recibos?,
preguntó Olivia, recordando una conversación anterior. Exactamente como los recibos, rió Laura, solo que recibos muy, muy grandes. El día fue una montaña rusa de tensión. Pablo aparecía en la cocina de vez en cuando, siempre con el teléfono pegado a la oreja, tomaba café rápidamente y desaparecía otra vez. Cuando no hablaba, escribía frenéticamente en su computadora portátil, alternando entre hojas de cálculo y correos electrónicos, con la concentración de un cirujano. Laura intentó mantener a Olivia ocupada y contenta, pero podía notar que la niña se iba irritando conforme su papá seguía ausente emocionalmente. Normalmente Pablo siempre encontraba tiempo para jugar con ella, incluso en los días más ocupados. Hoy apenas la miraba. Alrededor de las 3 de la tarde, cuando Pablo pasó por la sala por 10ª vez sin siquiera saludar a Olivia, Laura tomó una decisión. Pablo lo llamó, esperando que se detuviera. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Ahora no, Laura. Estoy esperando una llamada importante de la oficina central en Houston, dijo él, sin siquiera voltear. Es sobre Olivia. Ella está bien. Tú la estás cuidando. Sí, pero está preguntando por qué su papá ya no quiere jugar con ella. Pablo se detuvo bruscamente y se giró. ¿Qué dijiste? Está notando tu ausencia, Pablo. Los niños son más observadores de lo que pensamos. Laura, estoy tratando de salvar mi empresa. Perdona si no tengo tiempo para jueguitos de muñecas ahora. El tono áspero de su respuesta hizo que Laura diera un paso atrás. Ese no era el hombre amable que había compartido sus vulnerabilidades la noche anterior. Entiendo que estés estresado, pero ¿tú entiendes? Pablo soltó el teléfono sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿Tú entiendes lo que es tener 50 empleados dependiendo de tus decisiones? ¿Entiendes lo que es saber que un error tuyo puede destruir años de trabajo? No, respondió Laura con calma, pero entiendo lo que es tener a una niña de 2 años preguntando por qué su papá ya no quiere hablar con ella. Yo hablo con ella. ¿Cuándo? Entre la llamada de las 2:15 y la de las 2:20. Laura cruzó los brazos. Pablo, casi no la has mirado hoy. No necesito lecciones de paternidad de alguien que conoce a mi hija desde hace una semana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura sintió como si le hubieran dado una bofetada. Pablo también pareció darse cuenta de que había cruzado un límite, pero el orgullo y el estrés le impidieron retroceder de inmediato. Está bien, dijo Laura, tomando su bolso y las llaves del coche que Pablo le había prestado. Olivia y yo vamos a dar un paseo. Tal vez cuando regresemos, recuerdes que tienes una hija que te ama. Laura, espera. No, dijo ella, deteniéndose en la puerta. Dejaste claro que solo soy la niñera contratada. Así que estoy haciendo mi trabajo, cuidando a tu hija mientras tú resuelves tus asuntos importantes. Laura salió con Olivia, que por suerte no había notado la discusión porque estaba entretenida con sus juguetes. Fueron al parque más cercano, donde Laura empujó a Olivia en el columpio mientras trataba de procesar la rabia y la tristeza que sentía. ¿Tía Laura está triste?, preguntó Olivia después de un rato. Un poquito, admitió Laura, pero se me va a pasar. ¿Papá también está triste? Creo que sí, princesa. A veces cuando los adultos están muy preocupados se les olvida ser amables. Como cuando yo tengo hambre y me enojo. Laura sonrió a pesar de todo. Exactamente como cuando tienes hambre y te enojas. Regresaron a casa 2 horas después. Laura esperaba encontrar a Pablo aún pegado al teléfono, pero en su lugar lo encontró sentado en la sala, con la cabeza entre las manos. Cuando oyó cerrarse la puerta, levantó el rostro, y Laura vio que estaba visiblemente afectado. Laura se levantó de inmediato. Necesito pedirte perdón. Pablo. No, déjame hablar. Se pasó la mano por el cabello. Tienes razón, estaba siendo un mal padre y un mal jefe. No merecías que descargara mi frustración contigo. Laura puso a Olivia en el suelo, que corrió de inmediato hacia su papá. Pablo la tomó en brazos y la abrazó como si no lo hubiera visto en días. Te extrañé, papá, dijo Olivia, acurrucándose en su pecho. Yo también te extrañé, princesa. Papá se portó tonto hoy. ¿Quieres ver mi dibujo? Quiero ver todos tus dibujos. Mientras Pablo se dedicaba por completo a su hija durante los siguientes minutos, Laura preparó té en la cocina. Cuando Olivia se fue a jugar con sus libros para colorear, Pablo se unió a Laura. ¿Cómo haces eso?, preguntó él. ¿Hacer qué? Mantener la calma, ver lo que realmente importa en medio del caos. Laura sirvió el té y se sentó frente a él. Tal vez porque no tengo la responsabilidad que tú tienes.
Es más fácil tener perspectiva cuando no eres el responsable final de todo. Puede ser. O tal vez tú simplemente eres más sabia que yo. Pablo, dijo Laura, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Puedo decirte algo que quizás no quieras escuchar? Después de lo que hice hoy, creo que merezco cualquier cosa que tengas que decir. Tratas todo como un problema por resolver. La empresa, las crisis, incluso a las personas. Como si siempre hubiera una solución perfecta esperando a ser descubierta. Pablo abrió la boca para protestar, pero Laura continuó. Pero hay cosas que no se pueden resolver, Pablo. Solo se pueden vivir. Olivia no es un problema que necesita solución. Es una niña que necesita a su papá presente. Lo sé, dijo él, pero su voz sonó insegura. Sé que lo sabes, pero saber y sentir son cosas diferentes. Pablo guardó silencio durante un buen rato, moviendo la cuchara en el té sin llegar a probarlo. ¿Sabes por qué hago eso? Dijo por fin. ¿Por qué trato todo como si fuera un problema a resolver? ¿Por qué? Porque si logro resolver todo, controlar todo, tal vez pueda proteger lo que queda de mi familia. Su voz bajó. Cuando Elena murió, sentí que había perdido el control de todo, que el mundo podía quitarme cualquier cosa en cualquier momento. Entonces decidí que iba a controlar todo lo que pudiera. A Laura se le hizo un nudo en el pecho. Pero no puedes controlarlo todo, Pablo. Lo sé, y eso me da mucho miedo. Sentir miedo es humano. No sentirlo sería raro, considerando todo lo que has pasado. ¿Y tú cómo le haces?, preguntó él. ¿Cómo aceptas no tener el control? ¿Quién dijo que lo acepto? Laura rió suavemente. ¿Viste cómo me pongo nerviosa? ¿Cómo derramé agua en nuestra primera cena? Yo también quiero tener todo bajo control. La diferencia es que soy muy mala en eso, así que me rendí más rápido. Pablo sonrió por primera vez en el día. Tal vez puedas enseñarme a ser malo en controlar las cosas. Es una habilidad muy útil, bromeó Laura. Ahorra tiempo y reduce la ansiedad. Esa noche, después de que Olivia se durmiera, Laura estaba acomodando sus libros cuando Pablo apareció en la sala. ¿Recuerdas que dijiste que podías recomendarme algunos libros?, preguntó él. Claro. ¿Qué tipo de libros tienes en mente? Algo sobre, no sé, cómo dejar de tratar de controlar todo, cómo ser papá sin volverse loco, cómo construir empresas sin perder la cabeza. Laura sonrió y fue a su pequeña colección de libros. Tengo algunas sugerencias, dijo, escogiendo 3 títulos. Este habla sobre liderazgo con inteligencia emocional. Este sobre cómo criar hijos sin perder la paciencia. Y este, dudó un momento, es sobre cómo afrontar las pérdidas y seguir adelante. Pablo tomó los libros con cuidado, como si fueran objetos muy valiosos. Gracias, dijo, por todo, por los libros, por tu paciencia, por devolverme a la realidad hoy. De nada. Para eso están las amigas. ¿Amigas?, repitió Pablo con una sonrisa suave. Bueno, somos amigos, ¿no? Laura sintió que se le calentaban las mejillas. Sí, dijo Pablo, mirándola con una expresión que ella no logró descifrar. Somos amigos. Más tarde, Laura podía oír a Pablo moviéndose en el estudio, ya no hablando frenéticamente por teléfono, sino pasando páginas. Sonrió, imaginándolo descubriendo que algunas de las mejores respuestas no venían de hojas de cálculo ni de reuniones, sino de simplemente entenderse a uno mismo un poco mejor. Y por primera vez, desde que llegó a esa casa, Laura tuvo la sensación de que tal vez estaba haciendo mucho más que cuidar a Olivia. Tal vez estaba ayudando a sanar a toda una familia. A la mañana siguiente, Laura despertó con el timbre sonando exactamente a las 9. Pablo había mencionado la noche anterior que la nueva niñera llegaría temprano, pero no esperaba que temprano significara puntual como para una junta de negocios. Bajó y encontró a Pablo conversando con una mujer que parecía salida directamente de un manual de etiqueta victoriana. La señorita Carmen Vázquez llevaba un conjunto impecable en tonos beige, el cabello recogido en un moño perfecto, y cargaba una carpeta de cuero que probablemente costaba más que el salario mensual de Laura. Laura, dijo Pablo visiblemente aliviado. Ella es la señorita Vázquez. Carmen, ella es Laura, quien ha estado cuidando de Olivia temporalmente. Mucho gusto, dijo Carmen, extendiendo una mano perfectamente arreglada. Espero que podamos trabajar juntas durante esta transición. Laura le estrechó la mano, notando que tenía un apretón calculado para transmitir autoridad sin ser brusca. El gusto es mío, respondió Laura. Olivia es una niña maravillosa, seguro te encantará cuidarla. Estoy segura de que nos llevaremos muy bien, dijo Carmen con una sonrisa profesional. Traje mi currículum actualizado
y algunas referencias adicionales, señor Durán. También preparé un plan de actividades estructuradas para el desarrollo cognitivo de la niña. Laura parpadeó. ¿Desarrollo cognitivo? Olivia tenía 2 años. Apenas podía decidir si quería cereal o pan tostado en el desayuno. Eso suena muy profesional, dijo Laura, tratando de sonar entusiasmada. La educación infantil no debe dejarse al azar, respondió Carmen, abriendo su carpeta y sacando una serie de documentos organizados por colores. Aquí tengo un cronograma de actividades dividido por edades, ejercicios de estimulación sensorial y un programa bilingüe de introducción al vocabulario avanzado. Pablo parecía impresionado. Laura empezaba a sentirse como una aficionada que había pasado las últimas semanas jugando con muñecas, cuando en realidad debía estar implementando programas de desarrollo neurológico. Fue en ese momento que Olivia bajó las escaleras, todavía en pijama, cargando su osito de peluche favorito y con el cabello apuntando en todas las direcciones posibles. «¡Tía Laura!», gritó, corriendo hacia Laura e ignorando por completo a los demás adultos en la sala. «Buenos días, princesa», dijo Laura, tomándola en brazos. «¿Dormiste bien?» «Soñé con un helado gigante», anunció Olivia, como si fuera la noticia más importante del mundo. Carmen observó la interacción con atención analítica. «Olivia», dijo Pablo, «ella es Carmen. A partir de hoy, va a cuidarte». Olivia miró a Carmen con la desconfianza natural de una niña de 2 años frente a alguien desconocido. Carmen se agachó a su altura con movimientos precisos. «Hola, Olivia. Soy la señorita Vázquez. Vamos a divertirnos mucho juntas aprendiendo cosas nuevas». Olivia se aferró con más fuerza al cuello de Laura y susurró algo que sonó como, «No quiero». «Es un poco tímida al principio», explicó Laura, «pero se acostumbra rápido a las personas amables». «Lo entiendo perfectamente», dijo Carmen. «Esa resistencia inicial es común. Aplicaré técnicas de acercamiento gradual basadas en psicología infantil». Laura sintió una punzada de molestia. ¿Técnicas de acercamiento gradual? Era una niña, no un experimento científico. Los primeros momentos de la mañana transcurrieron de manera civilizada. Carmen organizó sus cosas en el cuarto que sería su oficina temporal, revisó la rutina de la casa con Pablo y tomó notas detalladas sobre los hábitos alimenticios y horarios de sueño de Olivia. Pero cuando llegó la hora de la comida, empezaron los problemas. «Olivia», dijo Carmen, colocando el plato frente a la niña con precisión casi militar. «Hoy vamos a probar una comida balanceada con vegetales de distintos colores para estimular la curiosidad alimentaria». Olivia miró el plato, luego a Carmen, después a Laura, que estaba en la cocina tratando de dar espacio a la nueva niñera. «Quiero que la tía Laura me dé de comer», dijo Olivia, cruzando los bracitos. «La señorita Laura está ocupada ahora», explicó Carmen pacientemente. «Vamos a aprender a comer solitas como niñas grandes». «No», gritó Olivia, empujando el plato. «Quiero a la tía Laura». Laura se giró, dividida entre ayudar y dejar que Carmen estableciera su autoridad. «Olivia, Carmen es muy buena», dijo. «¿Por qué no pruebas lo que preparó?» «No me cae bien», declaró Olivia con esa brutal honestidad típica de los niños. Carmen mantuvo la sonrisa profesional, pero Laura notó una leve tensión alrededor de sus ojos. «Es normal», murmuró Carmen. «Aplicaré la técnica de distracción positiva». La tarde fue una sucesión de pequeños desastres. Olivia se negó a participar en las actividades de desarrollo cognitivo. Lloró cuando Carmen intentó bañarla, y tuvo una crisis épica cuando la niñera sugirió que era momento de guardar los juguetes según un sistema organizativo educativo. Alrededor de las 5 de la tarde, Laura estaba en su cuarto intentando dar espacio para que Carmen estableciera una rutina, cuando escuchó unos golpecitos en la puerta. Golpes suaves a la altura de las rodillas. Abrió la puerta y encontró a Olivia en el pasillo, con los ojos rojos de tanto llorar y los bracitos extendidos. «Tía Laura», sollozó. «La señora aburrida no me quiere». El corazón de Laura se rompió. Tomó a Olivia en brazos y la abrazó fuerte. «Claro que sí te quiere, princesa. Solo que tiene una manera distinta de demostrarlo. Me dijo que no puedo brincar en el sillón porque es comportamiento inapropiado», dijo Olivia, imitando perfectamente el tono formal de Carmen. «Pero tú sí me dejas brincar». «A veces, brincar en el sillón es justo lo que necesitamos», murmuró Laura, acariciándole el cabello. Al día siguiente, la situación había empeorado aún más. Olivia se negaba rotundamente a quedarse sola con Carmen y había desarrollado una estrategia de guerrilla.
Cada vez que Carmen se acercaba, corría al baño y se encerraba ahí. Este es un comportamiento desafiante clásico, explicó Carmen a Pablo durante el almuerzo. La niña está poniendo a prueba los límites. Necesito más tiempo para implementar un programa de modificación de conducta. ¿Programa de modificación de conducta?, repitió Laura, sin poder ocultar su incredulidad. Tiene 2 años, Carmen. No es un proyecto de ingeniería. Justamente porque tiene 2 años, es crucial establecer estructuras adecuadas, respondió Carmen. La permisividad excesiva puede generar patrones problemáticos en el futuro. ¿Permisividad excesiva? Laura sintió que la irritación le subía. Dejar que una niña brinque de vez en cuando en el sillón no es permisividad excesiva. Es ser humana. Laura, intervino Pablo, visiblemente incómodo, tal vez deberíamos darles más tiempo para adaptarse. Pero en el tercer día, durante la cena, la situación explotó definitivamente. Olivia se había negado a comer la cena nutricionalmente optimizada de Carmen y estaba lloriqueando en el regazo de Laura cuando Carmen hizo el comentario que selló su destino. Señor Durán, dijo ella, con un suspiro de frustración contenida, necesito ser honesta. Esta niña es extremadamente manipuladora. Usa el llanto y las rabietas para conseguir lo que quiere. Si cedemos, estaremos reforzando comportamientos negativos. El silencio que siguió fue tan profundo que Laura estaba segura de que podía escuchar cómo subía la presión arterial de Pablo. ¿Manipuladora?, repitió Pablo, con una voz peligrosamente tranquila. Acaba de llamar manipuladora a mi hija de 2 años. Es un término técnico, empezó Carmen, dándose cuenta claramente de que había pisado terreno delicado. No quise sonar. Manipuladora, repitió Pablo, levantándose de la silla. Mi hija, que perdió a su madre antes siquiera de conocerla, que está tratando de adaptarse a cambios constantes en su vida, ¿es manipuladora porque prefiere a quien la trata con cariño y paciencia? Señor Durán, si me permite explicar, dijo Pablo, con una firmeza que Laura nunca le había visto, está despedida. Puede recoger sus cosas e irse. Carmen se quedó boquiabierta. Pero, mi contrato establece. Su contrato establece que debe cuidar a mi hija, no analizarla como si fuera un problema de conducta, dijo Pablo. Carmen, puede retirarse. Ahora, después de que Carmen se marchó con su portafolio de cuero y su dignidad herida, Pablo se volvió hacia Laura, que aún sostenía a Olivia. Laura, dijo él, sé que esto no estaba en nuestro acuerdo original, pero ¿te quedarías permanentemente? Laura sintió que el corazón le latía más rápido. Pablo, empiezo en la biblioteca en 5 días. Te pago el triple del salario que te ofrecieron. Puedes seguir viviendo aquí. Tendrás tu propio cuarto, total independencia y... Dudó un momento. Una familia que realmente te necesita. Laura miró a Olivia, que había dejado de llorar y los observaba a ambos con esperanza en los ojos. ¿El triple?, repitió ella. O más, si es necesario. ¿Tía Laura se va a quedar?, preguntó Olivia, con voz llena de ilusión. Laura miró esos ojitos grandes y decidió que hay decisiones que no hace falta analizar tanto. Sí, dijo ella, me voy a quedar. Pero mañana tengo que llamar a la biblioteca y explicar la situación. Esa noche, después de que Olivia se durmiera, Laura y Pablo se encontraron en la cocina. Ella estaba preparando té. Él fingía revisar correos en la laptop. Gracias, dijo él, cerrando la computadora, por quedarte, por defender a Olivia, por todo. De nada, dijo Laura, sirviendo el té. Carmen no estaba equivocada en todo. Olivia sí sabe cómo conseguir lo que quiere. Eso es inteligencia, no manipulación. Exactamente. Se quedaron en silencio un momento, tomando té y procesando lo que había pasado ese día. Laura, dijo Pablo finalmente. ¿Sí? ¿Estás segura de que quieres dejar la biblioteca? Era tu sueño. Tal vez mis sueños están cambiando, dijo ella mirándolo. Pablo se levantó y fue hasta donde estaba ella, deteniéndose muy cerca. Los míos también están cambiando, murmuró él. Se miraron por un instante que pareció eterno. Pablo levantó la mano y le tocó suavemente el rostro. Ella se inclinó un poco hacia él. «Papá», gritó Olivia desde el cuarto. Se separaron rápidamente como adolescentes sorprendidos por sus padres. «Yo voy», dijo Pablo con la voz un poco ronca. «Claro», murmuró Laura. Cuando Pablo regresó 20 minutos después, Laura ya había subido a su habitación. Pero ambos sabían que algo había cambiado entre ellos, de forma irreversible, y que por primera vez ninguno tenía miedo de lo que eso significaba. 2 semanas después, Pablo era irreconocible. No físicamente,
Seguía siendo el mismo hombre elegante que Laura conoció en el avión, pero algo profundo había cambiado en su forma de ver el mundo. Los libros que Laura le recomendó estaban por toda la casa, con páginas marcadas y anotaciones en los márgenes. Y sorprendentemente, los cambios no se limitaban a su vida personal. La empresa se había recuperado de la crisis de forma espectacular. «¿Sabes?», dijo Pablo durante el desayuno, mientras Olivia intentaba darle su papilla al osito de peluche. «¿El contrato que creíamos perdido? Volvieron atrás. Dijeron que les gustó nuestro nuevo enfoque más humano». «¿Nuevo enfoque más humano?», repitió Laura, intentando limpiar la oreja del osito. «Al parecer, cuando dejas de tratar a los clientes como números en una hoja de cálculo y empiezas a tratarlos como personas con necesidades reales, responden mejor». Pablo sonrió. «¿Quién lo diría? Profundo, revolucionario. Deberías escribir un libro sobre eso», bromeó Laura. «¿Cómo descubrí que las personas son personas? Un manual para CEOs». Pablo rió. «El subtítulo podría ser Lecciones que aprendí de mi niñera». «Ex bibliotecaria niñera», corrigió Laura. «Ya tengo 2 títulos profesionales». 3, en realidad», dijo Pablo observando a Olivia, que había logrado ponerse papilla en el cabello. «También es especialista en limpiar desastres alimenticios». Laura miró alrededor de la cocina, que parecía haber sobrevivido a un huracán de papilla, y suspiró. «Creo que necesitamos una pausa. De la papilla, de la casa, de todo». «¿Una pausa?». «Una salida, al parque, con picnic y todo». Laura se animó con la idea. «¿Cuándo fue la última vez que salieron solo para divertirse?». Pablo pareció genuinamente confundido con la pregunta. «Define solo para divertirse». «Actividad sin objetivo profesional, sin agenda, sin horario. Solo diversión». Laura hizo gestos como si explicara un concepto de otro planeta. «Ya sabes, eso que la gente normal hace los fines de semana». «¿Gente normal?». Pablo fingió estar ofendido. «Soy completamente normal». «Claro. Los hombres normales siempre tienen 3 teléfonos y responden correos mientras se bañan». «¿Cómo sabes que respondo correos en la ducha?». «Porque ayer gritaste, confirmo la reunión, desde el baño», rió Laura. «Pensé que hablabas solo, pero ahora todo tiene sentido». 1 hora después estaban en el parque Chapultepec, con una canasta de picnic que Laura había preparado y una Olivia vestida con un vestidito amarillo que ya estaba ligeramente sucio antes de bajar del coche. «Esto es más grande de lo que recordaba», dijo Pablo, mirando alrededor del parque inmenso. «¿Cuándo fue la última vez que viniste aquí?». «Probablemente cuando tenía la edad de Olivia». «Eso es un crimen», declaró Laura. «Vivir en la Ciudad de México y no aprovechar este parque debería ser ilegal». Encontraron un lugar perfecto bajo un árbol frondoso y Laura extendió la manta de cuadros que había traído. Olivia decidió de inmediato que la manta era su trampolín personal y comenzó a brincar en el centro. «Olivia, cuidado», dijo Pablo automáticamente. «Déjala brincar», dijo Laura. «Es una manta, no una obra de arte». «Pero si ella…». «Pablo», lo interrumpió Laura con suavidad. «¿Recuerdas el libro sobre soltar el control? Capítulo 3. No todo necesita ser controlado». Pablo respiró hondo y observó a su hija brincar alegremente sobre la manta. «Es más difícil de lo que parece». «Lo sé, pero mira su cara de felicidad». Y era cierto. Olivia estaba radiante, riendo y saltando sin ninguna preocupación en el mundo. Era imposible no sonreír al verla. El picnic fue un éxito, hasta que a Laura se le ocurrió que sería buena idea comprarle un helado a Olivia. «¿Estás segura?», preguntó Pablo. «Lleva ropa clara. Confía en mí», dijo Laura. ¿Qué podría salir mal? 5 minutos después, Olivia parecía haber perdido una batalla contra el helado. Había helado de fresa en el cabello, en la ropa, en las manos y de forma inexplicable detrás de la oreja. «¿Cómo logró ponerse helado detrás de la oreja?», preguntó Pablo, fascinado. «Es un talento natural», respondió Laura tratando de limpiarla con servilletas. «Algunos niños nacen con oído musical». Olivia nació con el don de esparcir comida en lugares imposibles. Fue entonces cuando Olivia, todavía pegajosa de helado, decidió que quería correr. Y como una niña cubierta de helado es resbalosa, se soltó de las manos de Laura y salió corriendo hacia los patos del lago. «Olivia», gritó Laura lanzándose a correr tras ella. Lo que sucedió a continuación fue digno de una película de comedia. Laura corrió tras Olivia, que corrió tras los patos, que salieron volando asustados. En el proceso, Laura tropezó con sus propios pies y cayó de cara al césped, en una acrobacia que mezcló elegancia y desastre en partes iguales.
Pablo, que había ido a buscar más servilletas, volvió para encontrar a su hija sentada en el pasto riendo a carcajadas y a Laura acostada boca abajo en el suelo, con hojas en el cabello. ¿Están bien?, preguntó, tratando de no reír. Estoy perfecta, dijo Laura, girándose y escupiendo un pedazo de pasto. Solo estaba revisando la calidad del paisajismo del parque. Aprobado. ¿Y tú, princesa? Pablo se agachó junto a Olivia. Papi, los patos volaron, anunció ella, como si hubiera descubierto algo revolucionario. Sí, volaron. Y la tía Laura también voló, pero hacia abajo. Pablo ayudó a Laura a levantarse, quitándole hojas del cabello. Fue un gesto simple pero íntimo, y ambos sintieron la cercanía. Muy elegante de mi parte, murmuró Laura. Definitivamente el tipo de actuación que impresiona. Me impresionaste, dijo Pablo en voz baja. Solo que no de la forma que estás pensando. Durante todo ese caos Pablo había tomado fotos. No las poses organizadas que solían aparecer en su vida social, sino momentos espontáneos. Olivia riendo con helado en la nariz, Laura intentando limpiarla, los dos corriendo tras los patos. Cuando vieron las fotos más tarde, Pablo se dio cuenta de algo que lo sorprendió. Parecían una familia. Una familia de verdad, con todo el desorden y la imperfección que eso conlleva. De regreso en casa, Pablo decidió cocinar la cena como forma de retribuir el picnic. El resultado fue un desastre culinario épico. ¿Qué se supone que es esto?, preguntó Laura, mirando la masa oscura en el plato. Pollo a la parrilla con verduras, respondió Pablo, con una expresión genuinamente confundida por el resultado. Ah, ¿y el color negro es? No debía ser negro. Ya veo. ¿Y la textura, como de hule? Tampoco fue intencional. Laura probó un bocado y su rostro pasó por una serie de expresiones interesantes. Está crujiente por fuera y crudo por dentro. Eso es técnicamente imposible, pero lo lograste. Es un talento, suspiró Pablo. Vamos a pedir pizza, declaró Laura. Y la próxima vez yo cocino. Terminaron comiendo pizza sentados en el piso de la cocina, como una familia improvisada. Olivia estaba feliz, Pablo se veía relajado y Laura se dio cuenta de que nunca antes se había sentido tan en casa en ningún lugar. Después de la cena, cuando Olivia ya estaba dormida, Pablo llamó a Laura al despacho. Quiero mostrarte algo, dijo sacando una caja de madera de un cajón. Son cartas de Elena. Laura lo observó abrir la caja con un cuidado reverente. Dentro había varias cartas, fotografías y un sobre sellado con para Olivia escrito en una caligrafía delicada. Ella escribió esto antes de que Olivia naciera, explicó Pablo, sosteniendo el sobre, para que lo leyera cuando fuera mayor. Nunca tuve el valor de abrirlo. ¿Por qué? Miedo, supongo. Miedo de que lo hiciera todo más real, más definitivo. Laura lo miró con comprensión. ¿Quieres que me vaya para que lo leas a solas? No, dijo Pablo rápidamente. Quiero que te quedes. Sí, si tú quieres. Laura se sentó a su lado en el sofá. Pablo abrió el sobre con las manos ligeramente temblorosas y empezó a leer en voz alta. La carta era hermosa y conmovedora. Elena hablaba de sus sueños para Olivia, del amor que sentía por ella incluso antes de conocerla, de cómo deseaba que su hija fuera valiente y amable. También hablaba de Pablo, de cómo estaba segura de que él sería un padre maravilloso. Cuando Pablo terminó de leer, ambos tenían los ojos llenos de lágrimas. Tenía razón sobre ti, murmuró Laura tocándole la mano. Eres un padre maravilloso. Pablo la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Laura latiera más rápido. Elena también escribió que esperaba que yo encontrara el amor otra vez, que Olivia merecía crecer en un hogar lleno de amor. Se miraron durante un momento que pareció eterno. Luego, sin decir palabra, Pablo se inclinó y la besó. Fue un beso suave, cargado de toda la emoción y conexión que había crecido entre ellos. Laura sintió como si hubiera regresado a casa después de un viaje muy largo. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Laura, comenzó Pablo. El teléfono del despacho sonó con la insistencia de una emergencia. Ignóralo, murmuró Laura. Podría ser importante, dijo Pablo con desgana. Lo era. Pablo contestó y su expresión cambió de inmediato. ¿Cuándo?, dijo al teléfono. ¿Mañana? Pero... Sí, entiendo. Estaré allí. Colgó y se volvió hacia Laura con expresión de pesar. Guadalajara. Reunión de emergencia con inversionistas. 2 días. Ah, dijo Laura, tratando de ocultar su decepción. Laura, Pablo le tomó la mano. ¿Te quedarías con Olivia hasta que regrese? Claro, respondió ella sonriendo. Estaremos bien.
Pero mientras Pablo subía a hacer la maleta, Laura se quedó en el despacho mirando la carta de Elena y preguntándose qué había pasado exactamente entre ellos. Y, más importante, qué pasaría cuando él regresara. Pablo partió hacia Guadalajara a la mañana siguiente, después de un desayuno en el que intentó explicar a Olivia por qué papá tenía que viajar. La explicación derivó en una compleja negociación que incluyó promesas de regalos, videollamadas diarias y la garantía de que la tía Laura se quedaría a cuidarla. «Solo 2 días, princesa», dijo Pablo, abrazando a su hija. «Papá regresa pronto». «¿Y si te extraño?», preguntó Olivia, con esa lógica infantil que va directo al corazón. «Entonces se lo dices a la tía Laura y ella te ayuda a extrañarme menos», respondió él, mirando a Laura con gratitud. Después de que Pablo se fue, Laura se encontró oficialmente responsable de otro ser humano por primera vez en su vida. La sensación era al mismo tiempo aterradora y emocionante. «Bueno, princesa», le dijo a Olivia, «somos solo nosotras dos los próximos 2 días. ¿Qué quieres hacer primero?» «Comer dulces en el desayuno», anunció Olivia de inmediato. «Ah, qué lista eres», rió Laura, aprovechando que papá no está. «Pero ¿qué tal si empezamos con algo más nutritivo y después pensamos en el postre?» El primer día fue una aventura. Laura descubrió que cuidar de una niña de 2 años era como ser entrenadora personal, chef, animadora y psicóloga al mismo tiempo, y que Olivia tenía suficiente energía para mover a un país entero. «Tía Laura», dijo Olivia después de la comida, «¿tú sabes contar cuentos?» «Sé algunos», respondió Laura. «¿Qué tipo de cuento quieres escuchar?» «Uno sobre una princesa que salva dragones». Laura parpadeó. «¿Una princesa que salva dragones? ¿No será que los dragones secuestran princesas?» «No», dijo Olivia con convicción. «Los dragones son buenos, pero están tristes porque todos les tienen miedo. Entonces la princesa los salva de la tristeza». Y así, Laura se encontró inventando la historia de la princesa Esperanza, que descubrió que los dragones solo querían tener amigos y terminó creando el primer centro de rehabilitación para dragones incomprendidos del reino. «¿Y luego?», preguntó Olivia cuando Laura terminó. «¿Después vivieron felices para siempre?» «No, después la princesa les enseña a cantar». 2 horas después, Laura había creado un universo completo donde los dragones cantaban ópera y las princesas daban clases de autoestima. Olivia estaba encantada. «Eres muy buena contando cuentos», dijo ella. «Mejor que papá. Tu papá cuenta historias diferentes», explicó Laura diplomáticamente. «Él cuenta sobre números y empresas», suspiró Olivia. «Es aburrido». Laura se rió, imaginando a Pablo tratando de convertir reportes financieros en cuentos de hadas. Por la tarde, Laura tuvo oportunidad de conocer mejor al personal de la casa. Rosa, la cocinera, que al principio había sido formal y distante, empezó a tratarla como parte de la familia. «Señorita Laura», dijo Rosa mientras preparaban la merienda de Olivia. «¿Puedo decirle algo?» «Claro, Rosa. El señor Pablo está diferente desde que usted llegó. Más humano». «¿Humano?» «Antes siempre era correcto, siempre educado pero distante, como si viviera detrás de un vidrio». Rosa movía el chocolate caliente pensativamente. «Ahora se ríe. De verdad». «Estaba sufriendo mucho», dijo Laura con suavidad. «Sí, mucho. Y la niña Olivia también. Pero ahora», Rosa sonrió, «ahora parece una casa de familia otra vez». Esa noche, Laura decidió enseñarle a Olivia la canción que la había calmado en el avión. Para su sorpresa, Olivia tenía una vocecita dulce y aprendió rápido. «¿Podemos cantársela a papá cuando regrese?», preguntó Olivia. «Claro que sí, princesa». Estaban practicando la canción cuando empezó a llover. Una lluvia fuerte, tropical, que hacía vibrar las ventanas y convertía el jardín en un espectáculo de luces y sombras. «Me gusta la lluvia», dijo Olivia, pegando la nariz al vidrio. «Hace un ruido bonito». «A mí también me gusta», dijo Laura. «Es como si el cielo se estuviera bañando». Alrededor de las 2 de la mañana, Laura se despertó con el sonido de Olivia llorando. No era el llanto normal de una pesadilla o de sed, era diferente, más angustiante. Laura corrió al cuarto de la niña y la encontró caliente y agitada. «Princesa, ¿qué pasó?», preguntó, tocándole la frente. La niña tenía fiebre, fiebre alta. Laura sintió el pánico subirle por la garganta. No era mamá, no tenía experiencia con fiebres infantiles. ¿Y si era algo grave? ¿Y si no sabía qué hacer? Respiró hondo, tratando de recordar todo lo que había leído sobre cuidados infantiles. Primero, intentó bajar la fiebre con compresas tibias. Luego le ofreció agua en pequeños sorbos. Olivia estaba inquieta y lloriqueaba, pero no mejoraba.
A las 3 de la mañana, Laura tomó una decisión y llamó a Pablo. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara, con voz adormilada. ¿Laura? ¿Todo bien? Pablo, Olivia tiene fiebre alta. Ya intenté con compresas y agua, pero no mejora. Estoy preocupada. El cambio en el tono de Pablo fue inmediato. ¿Qué temperatura tiene? No tengo termómetro, pero está muy caliente y no se calma. Voy para la casa ahora mismo. Pablo, no hace falta. Son 2 horas de camino en plena madrugada. Laura, su voz fue firme. Ya salgo. Si la fiebre sube más, llévala al hospital. Llego en 2 horas. Laura se quedó despierta, alternando entre vigilar a Olivia y mirar por la ventana esperando las luces del coche de Pablo. Rosa también se levantó y ayudó, trayendo tés y pañitos húmedos. Es normal, señorita, dijo Rosa al ver la preocupación de Laura. Los niños pequeños a veces tienen fiebres así, pero el señor Pablo siempre se desespera. ¿Por lo de su esposa? Sí. Desde que la perdió, tiene miedo de perder a alguien más. A las 5 de la mañana, Laura escuchó el coche en la entrada. Pablo entró en la casa como un torbellino, todavía con el traje arrugado del viaje, y fue directo al cuarto de Olivia. ¿Cómo está?, preguntó, tomando a la niña en brazos de inmediato. La fiebre bajó un poco en la última hora, dijo Laura. Pudo dormir unos minutos. Pablo sostuvo a Olivia contra el pecho, murmurándole palabras cariñosas en español. Laura observó la escena y notó algo que la conmovió profundamente. Ese hombre había dejado una reunión de negocios importante y manejado 2 horas en la madrugada, por la fiebre de una niña. ¿Papá?, murmuró Olivia, todavía adormilada. Aquí estoy, princesa. Papá está aquí. Te extrañé. Yo también te extrañé, mi amor. Alrededor de las 7 de la mañana, la fiebre había desaparecido por completo. Olivia jugaba como si nada hubiera pasado. Pablo, en cambio, estaba agotado y visiblemente afectado. Gracias, le dijo a Laura mientras tomaban café, por cuidarla, por haberme llamado, por todo. No tienes que agradecerme, es mi trabajo. No, Pablo negó con la cabeza, no es solo trabajo, a ti realmente te importa. Laura sintió el corazón acelerarse con la intensidad de su mirada. Pablo, dijo ella dudando, ¿puedo preguntarte algo? Claro, ¿la reunión que perdiste era importante? Era crucial, admitió. Pero Olivia es más importante. ¿Y si no te hubiera llamado? Si hubiera intentado resolverlo sola, Pablo la miró con seriedad. Laura, hiciste exactamente lo que debías hacer. La cuidaste y me llamaste cuando fue necesario. Eso es ser familia. La palabra quedó suspendida entre ellos. Pablo, dijo Laura en voz baja, tengo que decirte algo. Tengo miedo. ¿De qué? De encariñarme demasiado. Contigo, con Olivia, con esta vida. Y después, hizo una pausa. Después ser dejada a un lado cuando ya no me necesiten. Pablo tomó su mano sobre la mesa. Laura, escucha bien lo que voy a decirte. Su voz era firme, decidida. No quiero perderte, ni ahora ni nunca. Lo que está pasando entre nosotros no es algo pasajero para mí. ¿Estás seguro? Estoy seguro de que te has vuelto esencial en nuestras vidas. Y estoy seguro de que lo que siento por ti no tiene nada que ver con conveniencia o necesidad. Le apretó la mano. Tiene que ver con amor. La palabra cayó entre ellos como una confesión susurrada. Pablo, te amo, Laura. Y Olivia te ama. Y si tú quieres, si sientes lo mismo, queremos que seas parte de nuestra familia. Para siempre. Laura miró a ese hombre que había pasado la madrugada en vela por una simple fiebre, que había aprendido a ser papá y empresario al mismo tiempo, que había abierto su corazón después de tanto dolor. Yo también te amo, susurró ella. Y por segunda vez en pocos días se besaron. Pero esta vez no hubo interrupciones. Solo la promesa silenciosa de un futuro juntos. 2 días después de aquella declaración de amor, Laura despertó con una sensación extraña, como si todo estuviera demasiado bien para ser verdad. Era como si la vida intentara compensar años de mediocridad con un final de cuento de hadas, y una parte escéptica de ella susurraba que los cuentos de hadas no existen en la vida real. «Estás paranoica», se dijo al espejo mientras se cepillaba los dientes. «El hombre dijo que te ama. Acéptalo y deja de buscar problemas donde no los hay». Pero la sensación persistió durante el desayuno, incluso con Pablo tan atento como siempre y Olivia contando una historia elaborada sobre cómo su osito de peluche había salvado a una hormiga durante la noche. «Laura», dijo Pablo, revisando su agenda en el celular, «tengo que pasar unas horas en la oficina hoy. Asuntos pendientes del viaje a Guadalajara. ¿Quieren acompañarme?» Olivia puede jugar en la sala de juntas vacía. «Claro», respondió Laura. «Puede ser divertido».
Olivia puede conocer el imperio empresarial de su papá. ¿Imperio?, rió Pablo. Es más bien un gran desorden organizado. Todas las grandes empresas son desórdenes organizados, declaró Laura. La diferencia es que las exitosas lo admiten. Una hora después, estaban en el moderno edificio de la empresa de Pablo, en pleno corazón financiero de la Ciudad de México. Laura quedó impresionada por lo moderno del lugar. Vidrios de piso a techo, decoración minimalista y empleados que se movían con la eficiencia de una colmena bien organizada. ¿Papá trabaja aquí?, preguntó Olivia, boquiabierta al ver el tamaño del vestíbulo. Sí, mi amor, confirmó Laura. Impresiona, ¿verdad? Es muy grande, susurró Olivia. ¿Más grande que nuestra casa? Mucho más. Pablo las acompañó hasta una sala de juntas cómoda, con juguetes que su asistente había preparado. Voy a resolver unos asuntos rápidos, dijo, besando la frente de Laura con naturalidad. 2 horas como máximo. No te preocupes, respondió Laura. Nos vamos a divertir explorando. Y en verdad se divirtieron. Olivia quedó fascinada con las sillas giratorias de la sala de juntas, y Laura terminó uniéndose al juego, girando con ella hasta quedar mareadas. Tía Laura, dijo Olivia después de un rato, ¿puedo ver dónde trabaja papá? Claro, princesa. Vamos a dar una vuelta. Salieron de la sala de juntas y caminaron por los pasillos. Laura le mostró a Olivia las plantas, los cuadros en las paredes, y le explicó cómo funcionaba una empresa, usando comparaciones que una niña de 2 años pudiera entender. Es como una familia muy grande, explicó Laura, donde cada quien tiene un trabajo distinto, pero todos trabajan juntos. Como hormigas. Exactamente como hormigas, solo que con cafecito y juntas. Iban de regreso a la sala de reuniones cuando Laura escuchó voces familiares viniendo del pasillo de al lado. Reconoció la voz de Carmen, la asistente de Pablo, hablando con otra mujer. Normalmente, Laura no pondría atención a conversaciones ajenas, pero escuchó que mencionaban su nombre y se detuvo instintivamente. ¿Entonces ahora vive en su casa?, decía una voz femenina que Laura no reconocía. Sí, respondía Carmen. Oficialmente como niñera de la niña, pero todos saben que es algo más. Típico de Pablo, rió la voz desconocida. Siempre se involucra temporalmente con empleadas. ¿Te acuerdas de Sofía, la de contabilidad? ¿Y de Ana, la que estaba en recursos humanos? Laura sintió un frío en el estómago, pero luego siempre desaparece, continuó la mujer. Pablo es encantador, pero no es de relaciones serias. Especialmente desde que murió su esposa. Creo que le tiene miedo a comprometerse de verdad otra vez. Pobrecita de la niñera, suspiró Carmen. Se ve que es buena persona. Ojalá sepa en lo que se está metiendo. Lo dudo. Tiene cara de creer en finales felices. Las dos se rieron y sus voces se alejaron por el pasillo. Laura se quedó parada un buen rato, procesando lo que acababa de escuchar. Olivia le jalaba la mano, hablándole de algo, pero las palabras sonaban muy lejanas. «¿Tía Laura?», dijo Olivia. «¿Estás bien?». «Sí, princesa», mintió Laura, forzando una sonrisa. «Vamos a la sala». Pero no estaba bien. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente como un disco rayado. Siempre se involucra temporalmente. Luego siempre desaparece. No es de relaciones serias. ¿Sería posible que todo lo que había pasado entre ellos no fuera más que otro patrón de comportamiento de Pablo? ¿Que ella fuera solo una más en la lista de empleadas que él encantaba temporalmente? De regreso a casa, Laura guardó silencio, perdida en sus pensamientos. Pablo intentó varias veces iniciar una conversación, pero ella solo respondía con monosílabos. ¿Pasó algo en la empresa?, preguntó él al fin. No, dijo Laura rápidamente. Solo estoy cansada. Pero Pablo la conocía demasiado bien como para creerlo. En los días siguientes, Laura empezó a distanciarse poco a poco. No de forma evidente. Seguía cuidando a Olivia con cariño, seguía conversando durante las comidas, pero había una barrera invisible que ella había levantado. Pablo lo notó de inmediato. Durante la cena del jueves, después de que Olivia se durmiera, finalmente decidió enfrentar la situación. «Laura», dijo él, dejando el tenedor, «¿qué está pasando? ¿Cómo dices? Estás distinta, lejana, como si te estuvieras preparando para huir». Laura sintió que el corazón le latía más fuerte. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. Tal vez, dudó, tal vez sí debería irme. El silencio que siguió fue ensordecedor. «¿Por qué?», preguntó Pablo, con la voz cuidadosamente controlada. «Porque esto no va a funcionar a largo plazo. Tú eres tú, yo soy yo. Mundos distintos». «Laura, ¿de qué estás hablando?»,
Después de todo lo que hablamos, después de lo que admitimos sentir. La gente habla, Pablo, dijo ella por fin mirándolo a los ojos. Tal vez es mejor parar antes de que se vuelva vergonzoso para todos. Pablo se quedó callado un largo momento, estudiando su rostro. ¿Quieres irte?, preguntó por fin. Laura sintió que las lágrimas amenazaban con salir. Creo que sí. Pablo asintió lentamente, como si acabara de recibir un golpe físico. Está bien, dijo él con una dignidad que le partió el corazón a Laura. Si eso es lo que quieres, no voy a tratar de convencerte de lo contrario. Pablo. No, Laura. Eres libre de elegir. Siempre lo has sido. Esa noche, Laura lloró en la almohada, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero las palabras que había escuchado en la empresa seguían sonando en su mente, sembrando dudas que no podía ignorar. A la mañana siguiente, con el corazón apretado, Laura comenzó a empacar sus cosas. No tenía mucho, había llegado allí prácticamente sin nada, pero cada objeto que guardaba en la maleta parecía representar un pedazo de felicidad que estaba dejando atrás. Olivia la encontró a la mitad del proceso. «¿Tía Laura?», dijo mirando las maletas abiertas. «¿Te vas de viaje?». Laura se arrodilló para estar a la altura de la niña, tratando de encontrar palabras que una pequeña de 2 años pudiera entender. Voy a una casa nueva, princesa, pero yo quiero que te quedes aquí. Lo sé, cariño, yo también quisiera quedarme, pero a veces los adultos tienen que hacer cosas difíciles. ¿Es porque ya no nos quieres?». La pregunta fue como una puñalada en el corazón de Laura. No, no es eso, yo los quiero, mucho. Es solo que… Ella se detuvo, dándose cuenta de que no podía explicar algo que ni siquiera ella entendía del todo. Antes de irse, Laura decidió pasar por el despacho de Pablo para despedirse como se debe. Él no estaba, pero su escritorio estaba como siempre, organizado, pero con pequeños toques personales que ella había aprendido a reconocer. Fue entonces cuando vio la foto. Era una de las fotos que Pablo había tomado en el parque, unos días antes. Los 3 juntos, Pablo sonriendo de verdad, Laura con hojas en el cabello después de la caída y Olivia en medio, radiante de felicidad. Laura tomó la foto y la volteó. En la parte de atrás, con la letra cuidada de Pablo, estaba escrito: «La persona que logró hacerme feliz otra vez y que devolvió las risas a esta casa». La frase la golpeó como un rayo. No eran palabras casuales ni momentáneas. Eran palabras de alguien que había pensado muy bien lo que quería decir. Alguien que había encontrado esperanza después de una gran pérdida. Laura se sentó en la silla del despacho, mirando la foto y leyendo una y otra vez la dedicatoria. ¿Cómo había podido ser tan tonta? ¿Cómo había dejado que las palabras de 2 personas que ni siquiera la conocían destruyeran algo tan real y tan hermoso? Salió corriendo del despacho, buscando a Pablo por toda la casa. «Rosa», llamó. «¿Dónde está Pablo?». «Ay, señorita Laura», respondió Rosa, algo sorprendida. «El señor Pablo salió hace una hora con la niña Olivia. Dijo que iban a visitar a su hermana en Puebla». «¿Cuándo regresan?». «No lo sé, señorita. Se llevó una maleta grande». Laura sintió que el mundo se le venía abajo. Pablo se había ido, con Olivia, y ella no tenía idea de cuándo o si volverían. La casa, que se había convertido en su hogar en las últimas semanas, ahora se sentía vacía y resonante. Cada rincón guardaba una memoria. La cocina donde había quemado la primera cena, la sala donde Pablo había leído la carta de Elena, el cuarto de Olivia donde había cantado tantas canciones de cuna. Laura se sentó en el sofá de la sala, todavía con la foto en las manos, y por fin entendió la magnitud del error que había cometido. Había permitido que el miedo y la inseguridad destruyeran lo mejor que le había pasado en la vida. Y ahora, tal vez ya era demasiado tarde para arreglarlo. La casa estaba en silencio, pero ese silencio gritaba todas las palabras que no había dicho, todos los momentos que había desperdiciado dudando en lugar de confiar. Laura cerró los ojos y se preguntó si aún habría forma de recuperar lo que había perdido, o si había destruido su propia oportunidad de ser feliz por creer en chismes en lugar de creer en el amor. Laura pasó el resto de la tarde vagando por la casa vacía como un fantasma en busca de sentido. Cada cuarto resonaba con recuerdos. Olivia riendo en la sala, Pablo quemando la cena en la cocina, los 3 viendo caricaturas en el sofá. Era como vivir dentro de un álbum de fotos que ella misma había desgarrado. «Felicidades, Laura», murmuró para sí misma, sentada en la cama que había tendido por la mañana. «Lograste destruir lo único bueno que te había pasado. Debe ser un talento especial».
Fue Rosa quien encontró la carta. Señorita Laura, dijo, asomándose por la puerta del cuarto con un sobre en la mano. El señor Pablo dejó esto para usted. Laura tomó el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito con la elegante caligrafía de Pablo, y el papel parecía haber sido manipulado varias veces, como si él hubiera dudado antes de dejarlo. ¿Cuándo lo dejó? Esta mañana, antes de viajar. Dijo que se lo entregara si usted preguntaba por él. Laura abrió el sobre con cuidado, como si fuera una bomba a punto de estallar. Dentro había 2 hojas escritas a mano, con la letra cuidadosa de alguien que pensó cada palabra. Laura, si estás leyendo esto, significa que no tuve el valor de decirte en persona lo que necesito decir. Tal vez sea mejor así. Siempre se me ha dado mejor escribir que hablar de lo que siento. Quiero que sepas cómo empezó todo para mí. No fue en el avión, aunque ese fue nuestro primer encuentro. Fue cuando le cantaste a Olivia y ella se durmió en tus brazos. En ese momento vi algo que pensé que había perdido para siempre. La imagen de Olivia siendo amada por una figura materna. Pero no fue solo eso. Fue la forma en que te ríes en silencio cuando crees que nadie te está mirando. Fue como llevas libros en todas tus bolsas, como si necesitaras estar siempre lista para una emergencia literaria. Fue el valor que tuviste para cruzar la cortina de primera clase y ayudar a una niña desconocida. Fue como me enseñaste que no todo necesita ser controlado, que algunas de las mejores cosas de la vida pasan cuando simplemente permitimos que pasen. Nunca planeé volver a enamorarme. Después de Elena, pensé que esa parte de mí había muerto con ella. Pero tú llegaste como una tormenta suave y reorganizaste todo lo que yo creía saber sobre el amor, la familia y el futuro. Ahora no puedo imaginar las mañanas sin ti, discutiendo con Olivia sobre qué cereal comer. No puedo imaginar las noches sin nuestras charlas en la cocina. No puedo imaginar un futuro donde tú no estés. Sé que algo cambió entre nosotros en los últimos días. No sé qué fue, pero respeto tu decisión si eliges irte. Siempre fuiste libre de hacerlo, Laura. Pero quiero que sepas que si decides quedarte, será porque los 3 formamos una familia. No por conveniencia, no por necesidad, sino por amor. Si tú sientes lo mismo, si quieres intentar construir algo real con nosotros, estaré en la casa de mi hermana Sofía en Puebla. La dirección está al reverso de esta carta. Si no vienes, lo entenderé. Y siempre guardaré con cariño las semanas que nos devolviste la felicidad. Con todo mi amor, Pablo P. Olivia preguntó si ibas a volver. Le dije que eso esperaba. Por favor, no me hagas mentirle a mi hija sobre la esperanza. Laura leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. En la tercera lectura comenzó a reír entre sollozos. Claro que termina con un chantaje emocional usando a Olivia, le dijo al papel. Ese hombre conoce mis puntos débiles. Le dio la vuelta a la hoja y encontró la dirección cuidadosamente escrita, con instrucciones detalladas de cómo llegar en autobús. Pablo había pensado en todo. Laura pasó la noche en vela, releyendo la carta y tratando de decidir qué hacer. Por la mañana ya tenía una decisión tomada. Rosa, dijo entrando a la cocina con una pequeña maleta, ¿puedo pedirte un favor enorme? Claro, señorita. ¿Podrías cuidar la casa por unos días? Tengo que hacer un viaje. Rosa sonrió como si hubiera estado esperando ese momento. Vaya a buscar a su familia, niña. La casa estará aquí cuando regresen. Laura tomó el primer autobús a Puebla, usando un vestido azul marino sencillo y llevando en su bolso un libro infantil que había comprado en la terminal. Era la historia de una princesa que rescataba dragones incomprendidos. Le pareció apropiado. El viaje de 2 horas pareció durar una eternidad. Laura ensayó discursos, imaginó escenarios y cambió de idea sobre qué decir al menos 20 veces. Cuando por fin llegó a la dirección que Pablo había escrito, los nervios estaban a flor de piel. La casa de la hermana de Pablo era acogedora y colorida, con un jardín lleno de flores y un porche con sillas mecedoras. Era el tipo de lugar donde las familias se reúnen para almuerzos de domingo y los niños corren descalzos por el pasto. Laura estaba parada frente al portón, reuniendo valor cuando escuchó una voz familiar. Tía Laura. Olivia estaba en el jardín jugando con muñecas bajo un árbol. Al ver a Laura, soltó todo y corrió hacia ella como un pequeño misil dirigido. ¡Princesa! Laura se arrodilló y abrió los brazos, recibiendo el impacto del abrazo de Olivia. ¿Qué tanto te extrañé? Papá dijo que ibas a volver, dijo Olivia abrazándose al cuello de Laura. Yo sabía que ibas a volver.
Claro que volví. No podía dejar a mi princesa favorita sin cuentos nuevos. Fue entonces cuando Laura miró hacia el porche y vio a Pablo. Estaba de pie, con una taza de café en la mano, mirándola con una expresión que mezclaba sorpresa, alivio y esperanza cautelosa. Laura se levantó, aún con Olivia en brazos, y caminó hacia el porche. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver sus ojos, sacó el libro del bolso y lo extendió. «Creo que es hora de contar una nueva historia», dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Pablo dejó la taza de café y bajó los escalones del porche. Cuando llegó cerca de ella, Laura puso a Olivia en el suelo y se lanzó a sus brazos. «Perdón», susurró contra su pecho. «Perdón por haber dudado. Perdón por haber huido. Perdón por casi arruinarlo todo». «Viniste», dijo él abrazándola con fuerza. «Eso es lo único que importa. Leí tu carta varias veces y me di cuenta de que soy una tonta. Una tonta a la que amo», murmuró Pablo, besando la parte superior de su cabeza. Se quedaron abrazados por un largo momento, con Olivia bailando a su alrededor gritando «¡Abrazo de grupo!». «Laura», dijo Pablo finalmente, separándose un poco. «Hay algo que quiero preguntarte». «Puedes preguntar». Pablo respiró hondo y, para sorpresa total de Laura, se arrodilló ahí mismo, en el jardín de la casa de su hermana. Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió, revelando un anillo sencillo y elegante. «Llegaste como quien no quiere llamar la atención», dijo él mirándola a los ojos. «Pero lo cambiaste todo. Cambiaste mi vida, cambiaste la vida de Olivia, cambiaste incluso la forma en que veo el futuro. ¿Quieres ser parte oficial y permanente de este desorden?». Laura miró el anillo, a Pablo arrodillado en el jardín, a Olivia que había dejado de bailar y observaba la escena con curiosidad, y empezó a reír y llorar al mismo tiempo. «Sí», dijo con la voz entrecortada. «Sí, quiero ser parte de su caos para siempre». Pablo le puso el anillo en el dedo con las manos ligeramente temblorosas, y cuando se levantó para besarla, Olivia corrió y los abrazó con fuerza. «¿Ahora sí somos una familia de verdad?», preguntó. «Somos una familia de verdad», confirmó Laura, besándole la cabecita. Esa noche, Sofía, la hermana de Pablo, insistió en hacer una cena de celebración. Fue un desastre encantador. Las velas quedaron torcidas porque Olivia ayudó a colocarlas. El pastel de Sofía se hundió en el centro por razones misteriosas y terminaron brindando con jugo de manzana porque a nadie se le ocurrió comprar champaña. «Por la familia más improbable y perfecta que conozco», dijo Sofía, alzando su vaso de jugo. «Por las segundas oportunidades», dijo Pablo, mirando a Laura. «Por las historias con final feliz», dijo Laura, mirando a Olivia. «Por el jugo de manzana», gritó Olivia, haciendo que todos rieran. Más tarde, cuando Olivia ya dormía y Pablo y Laura estaban solos en la terraza, ella lo miró con una expresión pensativa. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto?», dijo. «¿Qué?». «Que lograste que aceptara una propuesta de matrimonio en el jardín de tu hermana, sin planeación, después de que salí huyendo como una cobarde». Pablo se rió. «Tal vez porque los mejores momentos no se planean. Tal vez simplemente se viven». «¿Aprendiste eso en uno de los libros que te recomendé?». «Lo aprendí de una bibliotecaria muy sabia que cruzó una cortina de primera clase para ayudar a una niña desconocida». Laura se acomodó junto a él, observando las estrellas en el cielo de Puebla. «Creo que nuestra historia apenas comienza», murmuró ella. «Creo que tienes razón», respondió Pablo, besándole la cabeza. 3 días después, Pablo, Laura y Olivia regresaron a la Ciudad de México en un estado de euforia. El anillo en el dedo de Laura brillaba como un pequeño faro de felicidad y ella todavía no se acostumbraba a mirarlo sin sentir una mezcla de asombro y alegría. «¡Rosa!», gritó Olivia, corriendo a abrazar a la cocinera en cuanto entraron a casa. «La tía Laura va a ser mi mamá». «Técnicamente voy a ser tu madrastra», corrigió Laura riendo. «Pero es casi lo mismo. Prefiero tía Laura», declaró Olivia. «Madrastra es una palabra difícil». Rosa abrazó a Laura con lágrimas en los ojos. «Bienvenida oficialmente a la familia, señorita Laura. Ahora puedes decirme solo Laura, Rosa». «Ya somos familia». «Nunca», protestó Rosa, fingiendo estar escandalizada. «Mi madre me crió con educación. Para mí, siempre será señorita Laura». El personal de la casa recibió la noticia con una fiesta improvisada en la cocina. Carlos, el jardinero, abrió una botella de champaña que había guardado desde Año Nuevo, y hasta el chofer de Pablo, un señor serio llamado Esteban, sonrió y dijo que ya era hora de que el patrón pusiera en orden su vida. «¿Poner en orden mi vida?»,
repitió Pablo, fingiendo estar ofendido. Con todo respeto, señor Pablo, dijo Esteban, usted andaba medio perdido. La señorita Laura trajo orden al caos. ¿Orden al caos? Laura se rió. Claramente no me vieron intentando cocinar el primer día. Esa noche, después de que Olivia se durmió, Pablo y Laura hicieron una videollamada con Dolores. Mamá, dijo Laura, en cuanto el rostro de Dolores apareció en la pantalla, tenemos una noticia. Espero que sea una buena noticia, respondió Dolores, acomodándose los lentes. Y espero que tenga que ver con ese muchacho guapo que está a tu lado. Laura levantó la mano izquierda frente a la cámara, mostrando el anillo. El grito que soltó Dolores fue tan fuerte que Pablo seguramente tendría problemas auditivos permanentes si hubiera estado más cerca del teléfono. «¡Mi hija se va a casar!», gritó. «Roberto, ven aquí. Nuestra Laura se va a casar». Lo que siguió fue un caos alegre de parientes apareciendo en la pantalla, todos hablando al mismo tiempo, haciendo preguntas encima de otras y dando opiniones no solicitadas sobre fechas, vestidos y lunas de miel. «¿Cuándo va a ser la boda?», preguntó Dolores. «Aún no hemos decidido», dijo Laura. «Tiene que ser antes de que termine el año», declaró una tía que Laura no veía desde hacía 5 años. «Para que dé buena suerte. Y tiene que ser en un jardín», gritó otra voz. «Una boda en jardín es romántica». «Hagámosla en diciembre», dijo Pablo mirando a Laura. «¿Qué te parece? ¿Diciembre?» Laura hizo cálculos mentales. «Eso nos da 2 meses para organizar todo». «¿2 meses?» Dolores parecía escandalizada. «Hija, yo necesito al menos 3 meses solo para elegir el vestido. Mamá, tú no eres la novia». «Pero soy la madre de la novia. Es casi lo mismo». La llamada terminó 40 minutos después, con Dolores prometiendo encargarse de todos los detalles y Pablo luciendo ligeramente aterrorizado por lo que eso podía significar. «Tu familia es intensa», dijo él después de colgar. «No has visto nada todavía», rió Laura. «Espera a que lleguen para la boda». Y no sabía cuánta razón tenía. 2 días antes de la boda, Laura estaba en el salón de belleza cuando recibió una llamada de Rosa. «Señorita Laura», dijo la cocinera, con un tono de pánico contenido, «¿puede regresar a casa? Es urgente». «¿Qué pasó?». Laura sintió el corazón acelerarse. «¿Es Olivia? ¿Es Pablo?». «No, señorita, es su familia, toda». Laura llegó a casa y encontró lo que parecía una invasión alegre y colorida. El jardín estaba lleno de personas que apenas recordaba de reuniones familiares de la infancia. Había maletas por toda la entrada, y el sonido de conversaciones animadas resonaba por toda la casa. Pablo estaba en medio de la sala, luciendo como un náufrago rodeado de tiburones amistosos. «Laura», gritó Dolores, corriendo a abrazarla. «Ya llegamos». «Llegaron». Laura miró alrededor, contando cabezas. «¿Cuántos vinieron?». «Solo la familia cercana», dijo Dolores como si fuera lo más normal del mundo. 30 personas como máximo». «¿30 personas?», casi gritó Laura. «Mamá, te dije que la boda sería pequeña». «Y va a serlo, querida», respondió Dolores, agitando la mano como espantando moscas. «Esto es pequeño para los estándares de los Wreath». Pablo se acercó a Laura con expresión de quien intenta resolver un rompecabezas imposible. «¿Dónde vamos a hospedar a 30 personas?», susurró. «Tranquilo, Pablo», dijo el padre de Laura, apareciendo como un torbellino y dándole una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para tumbar a un hombre más pequeño. «Ya hablamos con Rosa. Las habitaciones de huéspedes, la oficina, la sala de juegos, ya lo tenemos solucionado». «¿La sala de juegos?», repitió Pablo. «¿Y si no cabemos todos? Siempre está el jardín», anunció el tío Rodrigo con alegría. «Nos encanta acampar». 2 horas después, la casa de Pablo se había transformado en el cuartel general de una operación militar comandada por Dolores. Cada habitación había sido asignada a diferentes grupos de parientes. Rosa cocinaba para un pequeño ejército, y Pablo estaba sentado en la cocina con una expresión de puro shock. «Respira», dijo Laura, sentándose a su lado. «Solo son 2 días». «Laura», dijo él con calma, «tu primo está armando una tienda de campaña en mi oficina. Es Javier, es un poco aventurero. Y tu tía está reorganizando mi biblioteca por colores. Tía Carmen siempre ha sido obsesiva con el orden. Y alguien está cantando mariachi en el baño. Ese es el abuelo Aurelio, canta en todos lados. Es imposible detenerlo». Pablo la miró un largo momento y luego empezó a reír. Una risa genuina, descontrolada, que contagió a Laura de inmediato. «Al menos nuestra vida nunca será aburrida», dijo él. «Nunca», confirmó Laura besándolo. «Eso te lo puedo asegurar».
El día de la boda amaneció perfecto, con cielo azul y una brisa suave que hacía bailar las flores del jardín. Laura se despertó temprano, tras una noche casi en vela por la ansiedad, y los ronquidos del tío Roberto en la habitación de al lado. El jardín se había transformado en un escenario de cuento de hadas. Sillas blancas en filas ordenadas, un altar sencillo pero elegante decorado con flores locales y luces colgadas en los árboles que darían un toque mágico al caer el sol. Laura estaba en su habitación, siendo ayudada por su madre y 3 primas a vestirse cuando escuchó un golpe en la puerta. «Tía Laura», gritó Olivia desde el pasillo. «¿Puedo entrar?» Olivia entró vestida con un vestidito amarillo que Rosa le había hecho especialmente, cargando un pequeño cojín con los anillos cosidos. «Estás preciosa, tía Laura», dijo boquiabierta. «Gracias, mi amor. Tú también estás preciosa. ¿Lista para llevar los anillos?» «Sí». Olivia abrazó el cojín contra el pecho. «Papá dice que es la parte más importante». La ceremonia comenzó a las 5 de la tarde. Laura caminó por el jardín del brazo de su padre, mirando las caras sonrientes de los invitados y tratando de no tropezar con el vestido. Cuando llegó al altar y vio a Pablo esperándola, vestido con un traje azul marino y sonriendo como si acabara de ganarse la lotería, Laura olvidó todos los nervios. «Estás hermosa», le susurró él cuando llegó a su lado. «Tú tampoco estás nada mal», le susurró ella de vuelta. La ceremonia transcurrió perfectamente, hasta el momento de los anillos. Olivia caminaba solemne hacia el altar, concentrada en el cojín entre sus manos, cuando tropezó con la alfombra blanca. Por un momento terrible, Laura pensó que los anillos volarían por todo el jardín. Pero Olivia se recuperó con la gracia de una gimnasta olímpica, sostuvo bien el cojín y gritó: «Todo está bien. Los anillos están a salvo». Los invitados estallaron en risas y aplausos. «Esa es mi hija», murmuró Pablo, con orgullo. La ceremonia continuó sin más accidentes hasta el momento de los votos. Laura miró a los ojos de Pablo y dijo: «Pablo, tú me enseñaste que el valor no es gritar fuerte, sino atravesar cortinas. Es extender la mano para ayudar cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Es abrir el corazón incluso después de pérdidas profundas. Prometo ser valiente cada día a tu lado». Pablo, con la voz entrecortada, respondió: «Laura, tú me enseñaste que no se trata de resolver todo, sino de sentir todo. Me enseñaste que algunas de las mejores cosas de la vida no se pueden planear, solo vivir. Y me enseñaste que una familia puede formarse de maneras inesperadas y ser aún más fuerte por eso. Prometo sentir todo a tu lado, para siempre». Cuando el juez los declaró marido y mujer, el beso fue dulce y lleno de promesas. Y antes de que pudieran separarse, Olivia corrió a abrazarlos con fuerza, gritando: «Ahora sí somos una familia de verdad». La fiesta continuó hasta tarde, con el tío Aurelio cantando en el micrófono que nadie le pidió usar, el tío Rodrigo comiéndose la mitad del pastel antes del momento oficial, y toda la familia Ruiz convirtiendo el elegante jardín de Pablo en una auténtica fiesta mexicana. Pero nada de eso importaba. Laura bailó con Pablo bajo las luces colgadas en los árboles, con Olivia corriendo entre ellos, y se dio cuenta de que había encontrado a su familia perfecta y caótica. «¿Ningún arrepentimiento?», preguntó Pablo durante un baile lento. «Ninguno», respondió Laura, mirando a su alrededor la feliz confusión que era ahora su vida. «Este es justo el desorden que elegiría 1000 veces». Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, con mariachi tocado por un abuelo entusiasta y pastel comido antes de tiempo, Laura y Pablo comenzaron oficialmente su vida juntos. Una vida que prometía estar llena de amor, risas, sorpresas inesperadas y todo el dulce caos que una verdadera familia puede traer. ¿Qué te pareció la historia de Laura y Pablo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y aprovecha para ver más historias emocionantes dando clic aquí en la pantalla final.